Muy bien, vamos a tener esta breve introducción al mapa digital de México. A sus órdenes el doctor Miguel Ernesto González Castañeda de la Universidad de Guadalajara, y me voy a permitir presentarles esta breve introducción. El mapa digital de México es un sistema de consulta de información geográfica que nos permite consultarlo a través de la web y no solamente facilita el uso, interpretación y análisis de información, sino también la descarga y la manipulación de esa información en nuestros propios sistemas, lo cual se convierte en una enorme ventaja para trabajar datos georreferenciados. Para ingresar, aquí tienen la liga, o si no, en un buscador como Google pueden darle estas palabras clave y con ellas acceder a esta primera liga, que es Mapa Digital de México versión 6. Entonces sigamos adelante para conocer este sistema llamado Mapa Digital de México. Sus partes de aplicación, o sea, la manera en que se divide la pantalla principal, es una barra de herramientas, un carrusel de capas de información, una línea de tiempo, un mapa de referencia, un acceso y control a capas de información, el control de transparencia de esas capas, o activación y desactivación, el área de control de escala, así como el mapa base. La barra de herramientas se encuentra en la parte superior izquierda, en la cual vamos a encontrar algunas herramientas que nos van a servir para hacer diversas actividades con objetos generados por nosotros mismos. En este caso, por ejemplo, podemos hacer una búsqueda. Además podemos medir, hacer un análisis de datos georreferenciados, exponer la leyenda y finalmente generar un ruteo, realizar un ruteo, tal como una ruta entre localidades o entre unidades económicas, etc. Esa es una enorme ventaja del sistema y ya lo veremos con detalle más adelante. La herramienta de buscar es una barra en que nosotros capturamos directamente aquel concepto, como por ejemplo un domicilio o un establecimiento económico, un rasgo geográfico, una entidad o una localidad, y nos va a dar diversos resultados en función de ese concepto, que puede ser un rasgo geográfico y una calle coincidir. Por ejemplo, si nosotros le damos a la búsqueda, hacemos una búsqueda, por ejemplo, de Monte Albán, me va a dar como resultado aquellos lugares donde la calle Monte Albán tenga ese nombre, pero también la zona arqueológica. Entonces, para aprovechar mejor estas herramientas, nos permite también realizar consultas como una representación georreferenciada, como puede ser una carretera o puede ser un camino. Aquí tenemos entonces el resultado de una búsqueda. Podemos ver que es un domicilio, pero no solamente eso, es una escuela que tiene un domicilio, que tiene un código de escuela. Y veamos ahora, por ejemplo, el cruce de una calle, que es la calle Siglo XXI, con otra calle, es el cruce. También nos permite medir. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir una distancia o un área o un polígono. Esta medición, la gran bondad de hacerlo en este sistema es que es una medición de precisión, ya que los puntos que nosotros le demos para hacer dicha medición están georreferenciados. Como dice aquí, mientras más acercamiento tengamos, mayor precisión, o el alejamiento una menor precisión, debido, entre otras cosas, a la curvatura de la Tierra. La herramienta de medir está en la parte superior y podemos medir tanto líneas o distancias rectas como polígonos.
y tenemos la bondad de trabajarlo en dos sistemas, en sistema métrico o en sistema inglés, de tal manera que los resultados, por ejemplo, nos la dará en metros o en millas, en metros cuadrados o en yardas también. Entonces lo que tenemos que hacer es trazar el polígono de aquello que queremos nosotros medir, con la ventaja de que podemos rotar, cambiar, eliminar o editar ese trazo, sea de la línea o sea del polígono. Aquí tenemos una distancia con diversos puntos intermedios. También lo que podemos hacer es importar o exportar ese trazo, con la bondad, insisto, en que va a estar georreferenciado ese objeto. También podemos hacer el análisis de áreas de influencia. Para eso, las áreas de influencia se generan con esta herramienta, pero también se pueden generar directamente cuando nosotros estamos trazando un punto, una línea o un polígono. Lo que es importante es reconocer este icono para también reconocer que con ese icono vamos nosotros a generar dicha área de influencia. ¿Para qué sirve esta área de influencia? Pues tiene muchas utilidades. Por ejemplo, en el área de riesgo que pueda llegar a tener, por ejemplo, un tanque de gas, el área de seguridad que tenemos que tener también, por ejemplo, para una industria. Entonces lo que hacemos aquí es en el punto que establecimos dos áreas, y esa área se le da a la hora de anotar el área de influencia en metros, por ejemplo 300, 400 metros o más. También tenemos áreas de influencia en función de un polígono, o también podemos importar ese polígono, y una vez importado podemos también generarle un área de influencia. El área de influencia nos sirve también para reconocer en un momento dado cómo se encuentran ciertas características, por ejemplo, de población, de vivienda, etcétera, según lo que contenga la pestaña que vimos anteriormente, y esa información se nos va a generar en esta forma de listado, pero también en un momento dado nosotros podemos exportarla en formato XLS o CSV, que son formatos compatibles con Excel. El icono de simbología pues es muy sencillo, nos va a indicar cuáles son el significado de los diversos puntos que encontramos en la cartografía, por ejemplo, farmacias, hospitales, etc. El sistema de ruteo es un sistema muy parecido al que tiene Google Maps, en donde establecimos un origen y un destino, a través del cual nosotros vamos a trazar la ruta, o una ruta que tenga multipunto, de tal manera que de manera automática se puede generar esa ruta, y nos va a dar información sumamente importante, como es la duración, la distancia en caso de que haya más opciones, el consumo de combustible que se puede modificar, el rendimiento que también se puede modificar, y el tipo de vehículo, de tal manera que si tenemos también otros puntos intermedios, que no sea una ruta directa como de A a B o de A a B, con puntos intermedios, pues aquí lo podemos ir trazando. Para identificar, que es uno de los botones más importantes a la hora de que nosotros damos clic sobre un punto, nos extiende la información que existe de ese punto, sea un camino, una carretera, una calle o un servicio. El área de control y escala de desplazamientos está en la parte superior derecha, y esa nos indica cuándo aumentar o reducir la escala del mapa que nosotros tenemos en pantalla.
En la ampliación pues vamos a tener mayor detalle en un mapa con mayor detalle. El botón inverso pues será el de menos, de tal manera que nos vamos a alejar, y tenemos un botón que es Extend, que es la visualización de toda la República Mexicana, tal como lo tenemos al inicio de esta plataforma. El mapa de referencia no es otra cosa sino un mapa que nos va a dar un contexto a otra escala diferente, para poder nosotros ubicar mejor el trabajo que estamos haciendo. Las capas de información se van a extender de dos vías. Uno, mediante el carrusel de capas de información. Este carrusel son información que ha sido investigada por INEGI, y es auto-ocultable, lo que quiere decir que no siempre está presente. Si nosotros le damos clic en el icono de capas, nos va a extender las diferentes capas de información georreferenciada al que uno tiene acceso a través de INEGI de esta plataforma. Por ejemplo, las salinas, o por ejemplo la vegetación, que es el mapa que tenemos aquí. Y nosotros tenemos acceso en un momento dado a activar a este manipulador de capas, y podemos cambiar, apagarlas, prenderlas o quitarlas. En la línea de tiempo tenemos una línea que aparece cuando nosotros tenemos información temporal en diferentes cortes, por ejemplo aquí en vegetación, y podemos llegar a tener diferentes cortes, que son los cortes que pone a disposición del público el INEGI, y nosotros podemos transitar de un año a otro, de tal manera de que podemos ver los cambios. El mapa base es el mapa principal. Nos posicionamos en la opción, para tener este mapa base, en la opción topográfico de INEGI. Sin embargo, no es el único mapa base. Tenemos otros mapas base que nosotros podemos aprovechar con diferentes, según el sentido que nosotros tengamos o hagamos de lo que estamos estudiando. Aquí tenemos un tipo de capa, se conoce como la capa de Esri. También tenemos acceso, por ejemplo, a través del carrusel, a datos como el de NUE. Este es un ejemplo de todos los datos que podemos acceder. Es un ejemplo de el uso del carrusel. Aquí tenemos en forma de círculo, de clúster, el dato de las unidades económicas. El de NUE es el directorio de establecimientos comerciales. Lo podemos llegar a tener a nivel nacional, municipal o a nivel local, o inclusive nosotros podemos tener una visión general del número de establecimientos a nivel nacional, pero también podemos en un momento dado hacer la búsqueda de un establecimiento muy específico, y el sistema nos dará información en ese sentido, de tal manera que la información detallada de ese establecimiento comercial lo podremos ver aquí más adelante. Aquí tenemos esta metalúrgica, nos está diciendo en dónde se encuentra, la posición geográfica y también en qué colonia, por ejemplo. De todas las herramientas, esta es una de las más características y utilizadas porque nos da información sobre las unidades económicas. Las podemos clasificar por tipo, por ejemplo, hoteles, restaurantes, supermercados, farmacias, y esto hace una discriminación entonces de los datos y nos los presenta. Lo más interesante aquí es que en un momento dado podemos descargar tanto la información de cada uno de estos comercios o establecimientos comerciales, pero también podemos tener una vista.
lo que quiere decir que podemos tener archivos en formato imagen. También tenemos la oportunidad de compartir la liga. Esa liga que vemos ahí la podemos compartir por medio de las redes sociales, o también de manera de otras maneras, y tendremos un despliegue en escala y tema exactamente igual como lo tenemos allí. También tenemos la oportunidad de imprimir, mandar a imprimir en formato PDF o directamente en la impresora. Obviamente que esto hay que practicarlo para ver cómo se va a imprimir. Tenemos un botón muy interesante que es el de ayuda, de atención a usuarios, le llaman NINEGI, y créanlo, es muy bueno. Yo lo he probado tanto telefónicamente como chat en vivo, y es muy buena la orientación que le dan a uno. Hay una herramienta finalmente en un dispositivo móvil que se llama Tracking, que esto no funciona en las computadoras portátiles, pero sí en los teléfonos inteligentes, por ejemplo, y que nos permite ir capturando una ruta a través de un trabajo de campo que se requiera. Se van colocando los puntos y estableciendo, por ejemplo, una ruta. Esto de tal manera que se pueda en un momento dado compartir esa ubicación. Esto sería todo por ahora y espero que les sea